Muy buenas, en este vídeo hablaré del valor en aduana y rellenaré un formulario de V1 de declaración de valor para un supuesto práctico de importación. El valor en aduana se declara en importaciones de más de 10.000 euros de carácter comercial por el importador o su agente de aduanas. Si fuera de menos de 10.000 euros o bien con fines no comerciales o no fuera necesario para aplicar los derechos, no se presenta. Tampoco hace falta en importaciones temporales o en consignación. El valor en aduana se declara para formar la base imponible y luego aplicar el arancel de aduanas. Normalmente se debe llegar al valor CIF o CIP y en ocasiones hay que realizar adiciones o deducciones para conseguir el valor preciso. Existe normativa tanto en el Código Aduanero, en normas de aplicación de la Agencia Tributaria y destacan los comentarios y notas del Comité de Valoración en Aduanas, que os dejaré en un enlace para que lo podáis leer y saber las interpretaciones que se hacen, así como algo de teoría sobre el valor en aduana. Para el supuesto voy a usar este formulario que vemos aquí. Tiene 3 partes. Este formulario lo descargué de un enlace que os dejaré para que lo podáis mirar y jugar con él un poco. Están todas las casillas de las cantidades enlazadas con el resultado final, así que es muy útil. Está esta primera página donde habrá que marcar una serie de datos del comprador y del vendedor y una serie de casillas que luego explicaré. En la segunda página es donde se consignarán las partidas propiamente dichas, las cantidades de las facturas, las adiciones y deducciones correspondientes y el sumatorio. Y en la tercera página corresponde a un DV1 bis que habrá que rellenar cuando no tengamos espacio en la página normal, que son estas. Entonces rellenaremos tantos DV1 bis como sean necesarios. Esta es la primera página y luego la explicaré más detenidamente. Este formulario pues sigue la estructura oficial del anexo 28 y 29 de la normativa. El caso que voy a consignar en el formulario consistirá en una importación donde hay un valor de transacción aceptado. Existen varios métodos para saber el valor de la mercancía, que son el de transacción, y si no se pudiera valorar conforme a este criterio porque exista en alguna circunstancia que impida aceptar ese valor, se aplicarán en orden el valor de transacción de mercancías idénticas, el de mercancías similares, el deductivo, el valor reconstruido y el de último recurso. No voy a hablar de todos estos porque entonces sería muy largo, pero existen. Para este caso voy a usar el de valor de transacción normal. Cuando una importación proviene de una venta normal y no hay una vinculación entre las partes que influya en el precio pagado o por pagar, se suele aceptar el valor de transacción. Así que voy a pasar a leer el supuesto, que es que una empresa de Oviedo dedicada a la venta de productos electrónicos hace un pedido a un exportador de Los Ángeles de 100 componentes con valor en factura $3.000 en condiciones CIF Gijón. Existe una comisión de venta para el agente comercial del exportador de un 5% del valor en factura que no se ha incluido en el precio y es soportado por el comprador. Y el tipo de cambio es 1 euro,
$1,07535 dólares. Entonces, en la importación se presentará la declaración de V1, el DUA de importación, la factura comercial que acredite el valor, cómo hemos llegado a ese valor, y una declaración tributaria. Entonces, pasando a rellenar el documento, yo ya lo tengo relleno, pero lo voy a explicar un poco. En la casilla 1 se pondría el nombre y los datos del vendedor, del exportador. En este caso sería Expo Electronics, me lo estoy inventando. Limited, con la dirección 701 Santa Mónica Boulevard, California, 90038, Los Ángeles, Estados Unidos, y un teléfono que me he inventado. Después, los datos del comprador. Impo Electronics Social Limitada, Avenida Torrelavega 4, 33010, Oviedo, Asturias, España, y un teléfono. Como lo puede presentar el importador o el agente de aduanas, aquí vamos a poner agente de aduanas SL. Es el declarante. Después, aquí pasaríamos directamente a condiciones de entrega, que hemos dicho CIF Gijón. Coste, seguro y flete hasta puerto de Gijón pagado por el exportador. Esto ya nos da una pista de lo que deberíamos o no añadir o no después en la segunda página. Bueno, aquí habría que poner un número y fecha de la factura que presentamos. Número y fecha del contrato de compraventa. He puesto estos datos, me los he inventado, y unas fechas. Después, número y fecha de cualquier resolución aduanera relativa a los apartados 7 a 9. Las aduanas a veces pueden recabar datos del importador para conocer el valor exacto de la mercancía y ver si pueden aceptar lo que están declarando o tiene que realizarse alguna otra valoración. Entonces, cualquier resolución que emitan ha de figurar. Después pasamos a las vinculaciones, 7A. Obviamente, si existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, no se aceptará normalmente el valor de transacción, el valor en factura que se ha declarado. Por ejemplo, si el vendedor controla de alguna manera al comprador. Por ejemplo, el comprador es una filial del vendedor. Existe una filial en España de una empresa extranjera, por ejemplo. Aquí vienen los casos en los que existe vinculación entre los comerciantes. Existe una lista, realmente viene aquí en el documento. Por ejemplo, si son miembros de la misma familia, si controla la logística del importador, etc. No me voy a extender demasiado, pero vamos a poner aquí que no, yo ya lo he puesto, no existe vinculación. ¿Ha influido la vinculación en el precio? No. Obviamente, si existe vinculación y no afecta al precio, en teoría no tendría por qué pasar nada. Se podría aceptar ese valor. No habría que recurrir a otros métodos de valoración. ¿Se aproxima mucho el valor de la transacción? Nada. Ponemos que no. Porque no ha influido. Es que en algunas ocasiones, aunque exista vinculación y el precio, por ejemplo, sea un poco menor al valor de mercado, también se puede llegar a aceptar el valor de transacción declarado si no es muy alejado del valor real de las importaciones que se hagan en España de parte del mismo exportador a otras empresas. ¿Existen restricciones para la cesión o uso? Casilla 8A. Por el comprador. Hay algunas restricciones que sí pueden existir y no afecta al valor a que se acepte el valor de transacción, como son las que imponga la ley, las que limiten la zona geográfica. Por ejemplo, si importamos a una empresa extranjera que nos dice que solo podemos vender la mercancía en unos establecimientos y no en otros, sí se aceptaría el valor de transacción que figura en la factura. No pasa nada. Se pueden establecer esos límites geográficos
sin que influya en el valor. O restricciones que no afecten sustancialmente al valor. Como hemos dicho, que si el valor es más o menos el de mercado, no tiene por qué rechazarse el de la factura. Depende la venta o el precio de condiciones o prestaciones que no puedan determinarse su valor con relación a las mercancías, pues no. Vamos a poner que no, que es una importación normal con un valor de transacción aceptado. Casilla 9. Existen cánones y derechos de licencia. La letra A. Esto es, por ejemplo, si el importador tiene que pagar una serie de cánones al exportador para poder vender en su país la mercancía comprada. Y sea una condición de la importación. O sea, si yo para poder comprar a un exportador tengo que pagarle un canon, entonces existe unas cantidades que habría que después adicionar en la segunda página. Después, la parte B, está la venta condicionada por un acuerdo en la que la reventa en el país de importación revierta en el vendedor, etcétera. Pues habría que marcar si sí o si no. Esto ya digo que viene muy bien en las notas y comentarios del comité de valoración que dejo en el enlace, el PDF, el enlace al PDF, y ahí viene un poco extenso, pero merece la pena leerlo porque esto sería muy largo de explicar en un vídeo. Entonces, seguimos. Aquí hemos marcado que no. Y el número de hojas suplementarias de V1 bis, vamos a poner que no usamos ninguna, que solo vamos a usar una partida. Localidad, fecha y firma, pues ponemos aquí la ciudad, la fecha y habría que poner la firma. Después, en esta página ya pondríamos las cantidades. Como hemos dicho que es $3.000, CIF Gijón, pues aquí pondríamos $3.000 en la casilla 11A. En moneda de facturación. Después el tipo de cambio hemos dicho que es 1,07535. Aquí redondea al 4 y da este resultado en euros. 3.226. Aquí en la casilla 13A. Comisiones excepto las comisiones de compra. Las comisiones de compra son las comisiones que hay que pagar al agente comercial del importador. Y las comisiones de venta, como es el caso, son las que hay que pagar al agente comercial del exportador, el que ha intermediado en la exportación, el que ha hecho de comercial. Como hemos dicho que lo soporta el importador y no figura en la factura, no se ha incluido en el precio y es un 5% del valor en factura. Y lo soporta el comprador. Si lo soportara el vendedor y no lo repercutiera, no habría que incorporarlo. Entonces, hemos dicho que es el 5%, $150, en euros, pues 161. He puesto. Gastos de corretaje y envases y embalajes, nada. Porque al ser un precio CIF, se paga todo hasta destino. ¿Se han suministrado bienes por el comprador gratuitamente o a precio reducido? Pues no. No vamos a poner aquí nada. Después, los valores indicados se repartirán si llega al caso de manera adecuada. Bueno. Materiales, componentes, partes y elementos similares incorporados a las mercancías.
etcétera. Todo esto viene muy bien explicado en las notas y comentarios del comité de valoración, cuyo documento dejo en la descripción. Entonces, ahí se puede encontrar mucha información al respecto. Las casillas 15 y 16 es donde vimos anteriormente que habría que rellenar las cantidades que se pagan en concepto de cánones y derechos de licencia adquiridos de los que dependa la importación, que comentamos en esta primera página. Casilla 9A y B. Después, gastos de entrega, de transporte, carga y manipulación y seguro. Como es un precio CIF, ya está incluido en la factura, con lo cual no habría que añadir nada. Entonces nos queda la comisión de venta adicionada. Lo bueno de esta hoja es que viene enlazado todo con el sumatorio final, que por ahora llevamos esta cantidad, que es la que al final quedará, pero bueno. Voy a explicar un poco las deducciones. Estos son cantidades que, si se distinguen bien en la factura y tienen derecho a se consignará en estas casillas y quedará restado en el sumatorio final, el sumatorio de A y B menos C. Gastos de transporte interiores en el país de importación, construcción e instalación, aquí no hay nada de eso. Otros gastos y derechos de aduana obviamente no se van a sumar, habría que deducirlos si vienen incluidos y demás. Entonces, total C, fórmula final, valor declarado A más B menos C, valor de la factura más adiciones menos deducciones. Entonces, ya habríamos llegado al final. Es un formulario sencillo, lo que es un poco más complicado es entender todos los conceptos y saber cuándo se acepta el valor de transacción o cuándo hay que recurrir a otros métodos. Entonces, normalmente la aduana se reserva el derecho a recabar datos, a pedir facturas y demás. Aquí nos quedó la DV1 bis, que no vamos a rellenar, por lo que estaría concluido un poco el formulario DV1 de declaración de valor en aduana. Bueno, espero que os haya ayudado un poco, por lo menos a ver el formulario, a entender un poco las casillas y demás, y a familiarizaros con todo este trámite. Así que sin más, me despido. Muchas gracias y hasta luego.